palabra de sabiduría, mi hermano, Señor. Habla, Señor. Amén. Bueno, hermanos, llegamos al tiempo de educación. Me gustaría leer antes de entrar al tema la lectura bíblica, que es Efesios 2:19, y nos dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Y el versículo 22 nos dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Primera de Corintios 12:13 también nos habla algo al respecto y dice: porque en un solo Espíritu fuimos todos bautizados, en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén. En el versículo 27 dice: ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en lo particular. Las semanas anteriores hemos estado viendo ciertos aspectos acerca de la salvación, como por ejemplo la confesión verbal, lo que es la consagración, y la semana pasada estuvimos viendo acerca de ser separados del mundo. Esas son experiencias que un cristiano debe de llevar a cabo, pero cuando nosotros conocemos al Señor no simplemente debemos de ser separados del mundo, sino tenemos que venir a la iglesia. Ahora bien, ¿por qué tenemos que venir a la iglesia? Bueno, hermanos, nosotros cuando nacimos de Dios fuimos hechos sus hijos, y por lo tanto nosotros tenemos muchísimos hermanos. En una familia yo creo que sería imposible de 5 o 6 hermanos que uno dijera: ¿saben qué? Yo me quiero aislar, yo no quiero saber nada de la familia, y yo solo mientras esté bien con mi padre todo irá correcto, y con ustedes no quiero saber nada. Creo que no, es imposible, ¿no? Porque en las actividades diarias de esa familia pues todos conviven, ya sea para comer, ya sea para dormir. Pues bien, hermanos, llega algo que es crucial en la vida de un cristiano, y es preguntarse: bueno, necesito ir a la iglesia, pero ¿a qué iglesia? Pues hay muchísimas que dicen ser iglesias, pues ahora ¿a cuál me muevo? Nosotros hemos tenido una experiencia en la cual le compartimos a alguien, pero luego a veces se la piensa, ¿no? Dice: no, pues ¿cómo me voy a unir a tu iglesia? Porque así luego a veces le habla. Ese término no es bíblico. Sin embargo, ahorita lo vamos a utilizar para poder darnos ejemplos. Hermanos, esto ha traído que muchos prefieran ser mejor personas individuales, pero esto no es correcto. Dice que cuando una persona es salva debe comprender que la vida cristiana tiene un aspecto individual como un aspecto corporativo. En lo que concierne al aspecto individual, el individuo ha recibido la vida del Señor, y por tanto debe disfrutar de comunión con el Señor y orar individualmente. Esto es personal con nosotros. Yo me puedo meter a mi recámara solo, orar al Señor, alabar al Señor y decir: estoy bien con Dios. Sin embargo, hermanos, la vida espiritual, la vida que Dios nos da, tiene un doble significado. No solamente es una vida individual, sino que según la Biblia, en lo concerniente al aspecto corporativo, nadie puede ser un cristiano solitario. Y esto lo vamos a ir desglosando un poco más adelante. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la palabra de Dios nos dice que cuando una persona es salva, ella se convierte en un miembro de la familia de Dios, llega a ser un hijo de Dios, hermanos. Amén. Esto es maravilloso. Cuando nosotros fuimos salvos, nosotros nos unimos a una nueva familia, hermanos. Amén. Entonces, bien, yo creo que pues, sería normal que un cristiano, al ver a otro hermano cristiano, no quisiera acercársele: y hermano, ¿cómo estás? ¿Y qué has disfrutado del Señor? Y ser una persona aislada. Esto no es correcto. Por eso dice que después de haber creído en el Señor Jesús, una persona no solo recibe una vida individual, sino también una vida que nos vincula a muchas otras personas. Esta mañana la vida que el Señor nos ha dado nos vincula a todos los que estamos aquí presentes y a muchísimos más hermanos que están sobre la tierra. Junto con muchos otros, somos hijos de Dios en la familia de Dios. Este es el primer aspecto: somos una familia. Porque una vez que alguien cree en el Señor Jesús, no se convierte en el Hijo único de Dios, sino que es uno entre muchos millones de hijos de Dios. Entonces, bien, este concepto que a veces tenemos, o que en alguna vez tuvimos, o que muchos todavía tienen, de ser cristianos solitarios, no constituye en absoluto un concepto cristiano adecuado. En segundo lugar, también la Biblia nos muestra
que todas las personas salvas conforman la morada de Dios. Eso también es muy importante. Todos somos la morada de Dios. En el Antiguo Testamento, pues Dios moraba en el tabernáculo, en el templo que hizo Salomón. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Dios nos hace piedras. ¿Para qué? Para que nosotros seamos esa morada, en donde Él mora. Ahora bien, dice que el segundo capítulo de Efesios habla acerca de que la iglesia es la morada de Dios, y que en la era de la iglesia, Dios hace del hombre su templo. Dios habita en la iglesia, pues ahora la iglesia ha llegado a ser la morada de Dios. En aquel entonces el templo de Salomón pues estaba construido con piedras muertas, piedras físicas. Sin embargo, ahora Dios nos está construyendo con nosotros este edificio. Y al hablar de la morada de Dios no estamos hablando de un edificio físico. No podemos decir que en este lugar donde estamos es la morada de Dios, no. Esto simplemente es roca, es cemento. Nosotros somos la verdadera morada de Dios. Por lo tanto, como piedras vivas tenemos que estar unidos a otras piedras vivas. Solo entonces podremos contener a Dios, y únicamente entonces Dios morará entre nosotros. Imagínense un montón de piedras. Estamos aquí un montón de piedras, pero pues que ni una ni otra están unidas, pues realmente no van a ser un edificio. Y Dios lo que quiere es un edificio. Entonces somos piedras, y en aquel entonces Dios nos está edificando uno sobre otro, y es como vamos haciendo la morada de Dios. Por eso a Pedro, antes tenía otro nombre, era Simón, pero le dijo Pedro, que su nombre significa piedra. Él era una piedra viviente. Ahora todos nosotros somos esos materiales para edificar la morada de Dios. En tercer lugar, a los cristianos en forma colectiva se les llama el cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros y juntamente conformamos el cuerpo de Cristo. Este punto es muy importante porque por eso quise leer al principio esta cita bíblica en Efesios 4:4, que nos dice que el cuerpo es uno solo. Y en 1 Corintios 12:12 se nos dice que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. Nuestro cuerpo está perfectamente unido. Imagínense que a mi dedo no le gusta el dedo que está al lado y le dice, ¿sabes qué? No me gusta si me hago independiente. No se puede. Mi dedo está recibiendo las órdenes de la vida que hay dentro del cuerpo, totalmente del cuerpo. Entonces, todos nosotros somos una parte del cuerpo. No podemos vivir separados de este cuerpo. Tal vez digamos, bueno, yo puedo convivir en mi familia, pues yo puedo convivir sin hablar a mis hermanos, a lo mejor. Eso no es ningún problema. O como piedras, pues yo puedo ser una piedra sin edificar. Pero como el cuerpo, si queremos recibir la vida de Dios, necesitamos estar dentro del cuerpo y unidos al cuerpo. Por eso dice que Él es la vid y que nosotros somos sus pámpanos, ¿no? Y dice que si estamos separados de esa vid, nada podremos hacer. Entonces imagínense que mi pierna dice, bueno, soy independiente y se queda colgada ahí. Pues ya es inútil mi pierna realmente. Y mi pierna se hizo para que yo pudiera caminar. Entonces, como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros debemos ser también útiles al Señor. Amén. Pues bien, hermanos, sigue surgiendo la pregunta, bueno, ¿a qué iglesia debemos unirnos? Bueno, sí, ya entendimos que debemos de unirnos a una iglesia, pero ¿a cuál? Debemos de entender, hermanos, que durante toda la historia han surgido muchísimas diferencias. Y para entender a cuál iglesia debemos de unirnos, debemos también entender cuáles son estas diferencias. Las diferencias que existen entre las muchas iglesias y sus motivos son que la historia de la iglesia es bastante extensa, abarca más de 2000 años. A lo largo de diversas épocas ha surgido una gran diversidad de iglesias. Esto ha dado como resultado que surjan diferencias a causa de la diversidad de épocas. También las iglesias se han establecido en diferentes lugares, lo cual hace surgir diferentes diferencias determinadas por la geografía. Las iglesias también fueron establecidas por medio de diversos siervos de Dios, lo cual ha resultado en diferencias basadas en las personas. Y algunas divisiones están basadas en las diferencias que hay en cuanto a las verdades sobre las cuales se pone énfasis. Un ejemplo acerca de esto, de las iglesias que han surgido a través de los años y de las épocas, el hermano Watchman nos decía, bueno, cuando llegó los cristianos aquí, llegó un cierto grupo religioso, pero era la dinastía